todo lo que escuché fue echarle la culpa a otro, ¿no? Echarle la culpa a la gestión anterior y a la oposición, que está cargada de odio, echarle la culpa a los jueces, que están al margen de la República, dijo, y que tienen sus propios privilegios. Y lo que no escuché es un programa de cómo vamos a salir de esto, ¿no? Yo les decía fuera de aire a Nico y a Caro, esta era la oportunidad que tenía el presidente no para justificar a Ginés o para rasgarse las vestiduras porque se fue mi gran amigo, como dijo. Era la oportunidad con todos los focos puestos en él para explicarnos cómo va a ser el programa de vacunación para volver a la normalidad y para que la economía se recupere. En cualquier país del mundo en que la cosa está empezando a funcionar bien, la actividad económica funciona bien de la mano de la vacuna. Claro. Fíjense la noticia que nos mostraron recién. No quiero ni pensar, pero ni por un segundo, que nos van a decir no podemos tener las PASO pues no tenemos 2.700 vacunas para vacunar. Yo le diría que podría pensar que podría pasar con las elecciones generales. Bueno, pero el absurdo entonces es muy grande y es mucho más grande el escándalo de haberle dado las vacunas a los que estaban fuera del protocolo, empezando por Berbisky y todo lo demás, ¿no? Uruguay en el primer día de vacunación vacunó al 0,5% de la población. En Argentina nos tomamos 3 semanas para vacunar al 0,5% de la población. Estados Unidos vacuna a más de 2 millones de personas por día, ¿no? Entonces, Chile, sin ir más lejos. Chile ya ha vacunado millones, ¿no? Sí. Entonces, lo que no puede explicar el gobierno es eso. Y además, obviamente, está muy atrapado en el escándalo. Entonces, la mejor gestión económica y el mejor programa de recuperación económica que puede tener cualquier país en estos momentos es vacunar de manera eficiente, de manera justa, de manera equitativa y lo más rápido posible. Y en eso ha fracasado una vez más el gobierno. Y quedó de manifiesto porque Alberto Fernández ni siquiera pudo explicar qué hizo Carla Bisotti desde que asumió. O sea, yo me imagino, como ustedes dijeron, yo fui ministro. Todos van contribuyendo al discurso del presidente el 1 de marzo. ¿Qué fue lo que le contribuyó Carla Bisotti al presidente para este discurso que no apareció? Que no apareció. Que mienta, en todo caso, como mintió Ginés. Ginés nos dijo que para esta altura íbamos a tener, no sé, 4 millones de vacunados. Vamos por 600.000. Pero faltó eso. Lo decía Sergio en la introducción con vos, Caro. Faltó un gobierno que empatiza con el que la está pasando mal, que entiende lo que está sucediendo y que marca las balizas a lo largo de las cuales vamos a salir todos juntos. Sí. Eso no lo vi. Ahora, tal vez no lo pudo hacer el presidente porque no lo tiene claro. Es bastante obvio que no lo tiene claro. Las vacunas van llegando como van llegando y los anuncios, digamos, sobre la política de la vacunación, que está politizada, llegaron tantas vacunas. Después viene, ahora quedó más claro, no se sabe bien cuántas se reparten y sobre todo si efectivamente se pueden aplicar al 100%. Hasta ahora, a pesar de que eran pocas, no se habían podido aplicar del todo. Exactamente. Y al mismo tiempo pues hace un reclamo internacional. Está con esta muletilla, el presidente la repitió hoy. El 10% de los países se lleva el 90% de las vacunas, ¿no? Por supuesto no explica que ese 10% tiene el 60% de la población mundial. Pero además, aunque tuviera razón, lo que no explica por qué en Argentina la población que no tiene todavía el derecho de vacunarse se ha vacunado bajo su gestión. Y eso ha costado solamente una cabeza. Es bastante obvio que esto excedía lo que hacía Ginés, ¿no? No, y como un presidente con baja popularidad, con una convulsión en las calles como ha tenido ayer en términos históricos, si miramos el caso de Chile, es capaz de impulsar una campaña cuando ni siquiera se está perfilando de cara a una elección, ¿no? Este año es año electoral. Pero bueno, Chile, la ¿no? confusión del presidente es total. Me parece que la subordinación a la vicepresidenta es absoluta. El lenguaje corporal esta vez es muy distinto, lo decía Sergio hace un rato, del 1 de marzo del año pasado. Y después alguna cosa, vos decías la crítica a la oposición. Es extraordinario que Alberto Fernández haya hablado del gobierno endeudador de Macri, sentado al lado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes saben cuánto aumentó la deuda pública durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuánto? Pasó de 167.000 millones de dólares cuando ella asumió a 272.000 millones de dólares, que fue el último dato disponible antes de que asumiera el gobierno de Cambiemos. Bueno, Perdón, pero para que entendamos, 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Si vemos lo que pasó durante la gestión de Cambiemos,
fueron 56.000 millones de dólares. Entonces, si estás muy preocupado por lo que hizo el gobierno de Cambiemos, tendría que estar más preocupado por lo que hizo Cristina, que estaba sentada al lado de él, que todos lo sabemos, hasta el 2015 estaba muy preocupado. Después cambió de parecer porque la varita mágica lo transformó en presidente. Bueno, usted hacía alusión a esto y a la querella, pero vamos a escuchar exactamente el fragmento en el que el presidente cargaba con todo y la judicialización del endeudamiento. A ver. Aún nos queda por resolver nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un endeudamiento singular por los montos y por los plazos de repago que pactó el gobierno anterior. A una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Bueno, esto, al menos para mí, no sé qué te pasó a vos, Nico, fue uno de los momentos más impactantes del discurso de hoy y me parece poco esperado. Si bien se esperaba el contrapunto y la polarización o la confrontación con la oposición, de verdad fue muy impresionante. Sergio, vos tenés una pregunta para Alfonso. Alfonso, vos fuiste presidente del Banco Central en un contexto en el cual a la salida de la convertibilidad fue posible controlar la inflación, bajar la inflación y volver a crecer. ¿Qué habría que hacer ahora para volver a esa dinámica? ¿Es posible implementar un plan económico que permita a la Argentina crecer de forma equitativa, sustentable y con equilibrio fiscal? Bueno, claro que es posible, Sergio, porque sucede en casi todos los países del mundo, ¿no? Con excepción de Venezuela, Irak y algún otro, la inflación no es un problema en la mayoría de los países del mundo, incluso alrededor nuestro en la región. Nuestros socios comerciales han logrado derrotar la inflación. Como bien mencionás vos, la habíamos logrado derrotar en aquellos años 2003-2004, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es volver a ser creíbles, ¿no? La inflación de alguna manera es la consecuencia del descrédito en aquello que es tan característico de un gobierno, que es la moneda, la emisión de la moneda, ¿no? Y eso es especialmente lo que está pasando ahora. Volviendo al tema de la deuda, para redondear. Sí, yo lo veía que usted se sonreía cuando el presidente decía que iba a impulsar una querella. La querella se refiere concretamente, dice, al programa con el Fondo Monetario Internacional, que fue a mediados del 2018, ¿no? Yo ya me había ido hace más de un año para que quede eso claro, ¿no? Ahora, esta querella también hay que ponerlo en términos de lo que está pasando ahora. Nadie le explicó a Alberto Fernández que en un año de gestión la deuda pública ya aumentó más de 20.000 millones de dólares. Y ya que Sergio me pregunta por la deuda por el Banco Central, la deuda del Banco Central, ¿se acuerdan cuando Alberto Fernández decía basta del ELIC y le voy a pagar a los jubilados? Bueno, le sacó la plata de los bolsillos a los jubilados y la deuda del Banco Central aumentó 17.000 millones de dólares en el primer año de gobierno. Entonces, si él quiere querellar al gobierno anterior, bueno, podría empezar por casa, porque el ritmo de endeudamiento de este gobierno es mayor que el anterior. Ahora, lo que él dice que fue fuerte, ¿no? Que la plata, ¿no? del préstamo del FMI se malversó desde la función pública. Bueno, pero fíjate, hoy el Banco Central, volvemos al Banco Central, hoy el Banco Central presentó un informe en la CIGEN, montándose inmediatamente sobre lo que dijo el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa, ¿no? Mandándole a la CIGEN información. ¿Se acuerdan un informe que presentó el Banco Central apenas asumió? Y en ese informe la fábula es tomaron todos estos dólares para sus amigos. Vos te vas a acordar muy bien, Nico, cuando circuló el primer informe de quiénes eran los grandes compradores de dólares durante el año 2018-2019, eran casi todos kirchneristas. Sí, muchos empresarios, sí. Entonces, ojalá
Ojalá que el Banco Central avance con eso y que vaya a la SIGEN y que investiguen por qué lo que se llevaron la plata fueron ellos, no los del otro lado, que es lo que nos quiere hacer creer el presidente, ¿no? Sí, de alguna manera igual usted habla de fábulas, pero ha logrado el kirchnerismo, digo, su vuelta al poder tiene que ver con eso, que esto tuviera pregnancia en cierto sector de la sociedad. ¿Hubo o faltó una comunicación clara, por ejemplo, sobre los niveles de endeudamiento, sobre lo que realmente se recibía? Recuerdo sobre el inicio de la gestión de Mauricio Macri, un gran documento sobre el estado de la nación, el estado en el que le recibían. Posiblemente, posiblemente. Ahora, no esperen nunca de nosotros que mintamos descaradamente como mienten ellos, ¿no? Creo que la diferencia es esa, es si hay o no hay escrúpulos. Entonces, Alberto Fernández sabe perfectamente bien que muchas de las cosas que dice ahora no son ciertas, porque son exactamente lo opuesto de lo que él decía cuando no era candidato, antes de ser candidato. Entonces, me parece que excede incluso lo técnico y tiene que ver con el cinismo al que estamos acostumbrados. Cada vez que el kirchnerismo se ve acorralado, sale con un relato que después queda demostrado. A ver, no se lo tengo que explicar a Nico, que fue el que empezó con la ruta del dinero acá. No, yo solo. Pero... Y bueno, ¿y qué te decían a vos, Nico, con la ruta del dinero acá? Cualquier disparate. Bueno, pero... y finalmente se demostró que era cierto. Entonces, está bien lo que vos decís, que muchas veces el discurso se impregna y prende cuando no tendría que prender y faltaría mejor comunicación del otro lado. Pero al final la verdad termina ganando, ¿no? Y lo cierto es que el discurso de hoy tiene mucho más reflexiones, para usar la palabra que usó el presidente, dijo quiero hacer una reflexión colectiva para después empezar a pegar. Tiene mucho más falsedades que verdades, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta en el mundo financiero, ¿no? O empresario este discurso? Y además en los países desarrollados que podrían impulsar inversiones en la Argentina. Bueno, es un discurso que ahuyenta la inversión. Ya no la extranjera, que por supuesto no tiene muy en cuenta lo que sucede en Argentina, pero la privada también, ¿no? Porque es un discurso confrontativo, es un discurso que termina de manifestar que lo de la unidad de los argentinos era un slogan, ya el presidente no se lo cree. Es una oportunidad más que tiene el presidente de evaluar su propia palabra, ¿no? Entonces, cuando no creemos en la palabra de las autoridades, no creemos lo que pueden llegar a ser las autoridades, ¿no? En un momento el presidente dice, les voy a dar los 5 o 6 ejes de la recuperación económica y los proyectos que voy a mandar al Congreso. No pude anotar los 6 porque tampoco los enumeró él. Fue pasando y no quedaba claro si eran 5 o si eran 6. Ustedes se van a acordar, el primero era la electromovilidad. Fantástico, los autos eléctricos y demás. Buenísimo hacia adelante, me cuesta creer que eso vaya a ser la piedra basal de la recuperación de Argentina. El segundo, el proyecto de cannabis. ¿Litio? Habló de litio y habló de vaca muerta. De vaca muerta. Se quedaron sin ideas. Eso es lo que demostró el presidente hoy, ¿no?